Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, ¿y su merced cómo va? Bien, Laura. Vamos a esperar unos minuticos a ver si de pronto se conecta Michael y Bueno, arranca. profe, listo. Laura, ya llenaste asistencia, por si no la has llenado. No, Entonces, profe, ya la hago, sí, señor. ¿tú has sabido algo de Michael? No, profe, la verdad no, y pues yo he tenido otras clases con él y tampoco se ha conectado. Ahorita teníamos clase también juntos y no llegó a la clase. Ah, ay, madre, ¿qué habrá pasado, güey? No, profe, ni idea. Bueno, esperemos que se encuentre bien. Listo, profe, ya llené asistencia. Listo, Laura, bueno. Entonces, la última clase habíamos quedado o vimos cómo era la vinculación de las tres disciplinas de la investigación de mercados, ¿cierto? Los diseños de investigación. Y encontrábamos que habían tres, que era el exploratorio, descriptivo y el causal. ¿Listo? Entonces, después, al ver esa vinculación de estos tres enfoques o diseños de investigación, pues ya pasábamos a ver en qué consistían las fuentes de información. ¿Qué encontraste como fuentes de información, Laura? Bueno, profe, pues yo encontré que las fuentes de información son como los documentos o la información a la que nosotros nos referimos, que es cuando pues tenga un soporte, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues yo encontré los tipos de fuentes, que era la primaria, que es como la primera fuente. En lo que yo encontré, pues encontrar el ejemplo de un accidente automovilístico. Entonces decía que la primera fuente pues eran los testigos directos. La secundaria, que era como el informe de la policía, y el tercero ya era el informe final, que esos eran como los tres tipos de fuentes de información. También encontré uno que hablaba sobre una investigación científica, entonces decía que el primer
fuente era como tal la investigación que estaba haciendo, sí, el análisis, digamos, de las partículas. La segunda eran los libros donde consultaba y la tercera serían como las tesis donde ya se consultaba. Ok, Laura, perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer como un pequeño esquemita para entender esas fuentes. Entonces, lo que tú decías correcto. Entonces encontramos dos grandes grupos. La primera que eran las fuentes primarias y la segunda que hay las fuentes secundarias. Esas fuentes primarias y secundarias se pueden dividir de dos maneras. Las fuentes secundarias internas y las fuentes secundarias externas. ¿Listo? Externas. ¿Listo? Esas fuentes secundarias externas las podemos dividir también en dos. En fuentes secundarias externas públicas y las otras las denominamos privadas. Privadas. ¿Listo? En las primarias también encontramos esa clasificación tanto de internas como de fuentes primarias externas. ¿Listo? Entonces, ese es el pequeño esquemita que nosotros vamos a manejar para entender. ¿Listo? Podríamos investigar o indagar los dos tipos de fuentes, obviamente dependiendo del tipo de investigación que nosotros estemos llevando a cabo, ¿sí? Pero pues hoy en día pues las fuentes de información presentan, digamos que una explosión, ¿sí? Porque hay muchísima información y a veces los investigadores cometen el error o cometemos el error de no mirar cuál es la veracidad de esa información, ¿sí? Por eso es que dice el dicho verídico, todo lo que está en internet, pues no podríamos creerle. Entonces, hay que tener muy en cuenta los objetivos de la investigación y que se acomoda a la misma, ¿vale? Pues para tener en cuenta y pues no caer en ese error o ese error pues muy común que es investigar lo que primero se encuentre uno. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que son las fuentes, fuentes de información secundarias. ¿Listo? Entonces, esas fuentes de información secundarias consisten en datos generados por otras organizaciones privadas o gubernamentales. ¿Listo? O es esa información que pueden aportar personas o instituciones ajenas, ¿sí? A la que, pues, a la de nosotros. ¿Listo? Digamos que en primer lugar, estos datos secundarios a nosotros como investigadores nos proporcionan un primer punto de partida, ¿cierto? A la investigación. Y obviamente, pues, ¿cuáles son las ventajas de aplicar a estas fuentes de información secundarias? Que los costos son bajos y podríamos obtener esa información de una manera más rápida, ¿cierto? Pues tenemos el mecanismo o la herramienta del Internet como un elemento, pues, fundamental en el proceso investigativo. ¿Listo? Digamos de alguna manera, los primeros errores que se cometen en la investigación de mercados es recolectar datos primarios. ¿Listo? Antes de analizar toda esa información disponible en fuentes secundarias. Es decir, nosotros siempre de primerazo haríamos una entrevista de acuerdo a nuestro producto. No. Primero nosotros debemos investigar si hay algo igual o parecido dentro del mercado. ¿Listo? Incluso, pues, aunque se ha oído que el proyecto de investigación de mercados obviamente exige una recolección de datos primarios, es necesario primero, pues, consultar datos secundarios, ¿sí? Porque puede caer uno en el error de estar diciendo, no, yo estoy creando algo innovador y resulta que en otro país lo crearon y también resulta que está con el mismo nombre, ejemplo. Pues ahí podríamos entrar con unos problemas muy fuertes. ¿Listo? Las fuentes, pues, de datos secundarios, pues, como lo podemos observar,
la tenemos divididas tanto en internas como en fuentes secundarias externas. ¿Listo? Las internas pues son esas que se refieren a los datos que están dentro de la empresa o, o que pueden brindar sus miembros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si necesitamos tomar una decisión respecto al talento humano, lo primero que deberíamos hacer es mirar esa información que está dentro de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de, podríamos también observar cuáles son las cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa, ¿sí? Los informes de ventas, informes previos de investigación, ¿listo? Entonces, eso que es interno lo podríamos utilizar también como una fuente secundaria interna. Y encontramos las fuentes externas, que son las publicaciones del gobierno, que son esos bancos de datos que encontramos en la red, los libros, los servicios comerciales. ¿Listo? Entonces, por eso está dividido en dos grandes grupos, las públicas y las privadas. Las públicas son esas que son gubernamentales, es decir, que podemos encontrar en páginas del gobierno, por ejemplo, el ministerio, el DANE, ¿sí? Que están, como su nombre lo dice, públicas para todas las personas y pues también es una fuente muy valiosa de información. Y las privadas, pues digamos que son esas publicaciones que podrían hacer las demás empresas relacionadas a la competencia. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que una de las características pues más fundamentales dentro de esas fuentes de información secundaria es que nos puede ayudar a facilitar ese proceso de investigación, ¿sí? Digamos que hay tres como ítems que nos dan esas fuentes de información secundaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos podría brindar? En primero, una ampliación respecto a la comprensión del problema. ¿Listo? Ya empieza uno a comprender más ese problema, en qué consiste, cuáles son esas variables que interfieren en ello, ¿cierto? Que afectan esa investigación de mercados tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, eso es comprender el problema, ¿sí? A través de esas fuentes de información secundarias. También nos ayuda o nos ayuda a fortalecer ese proceso en la sugerencia de la hipótesis, ¿listo? Y de las alternativas de diseño de la investigación, ¿listo? Entonces, es decir, por qué enfoque nos iríamos nosotros, cómo lo aplicaríamos, ¿listo? Y tal vez la indicación de algunas bases preliminares para elegir entre diseños alternativos. Entonces, lo que mencionábamos la clase pasada, podríamos tener una investigación descriptiva cualitativa, cuantitativa, ¿cierto? Podríamos tomarla también como longitudinal, como transversal. Obviamente todo se debe adecuar y se debe ajustar a las necesidades que nosotros tengamos como investigadores y pues la organización como, valga la redundancia, como un ente para llevar a cabo ese proceso de investigación de mercados. Y también esa información secundaria, como hay datos, ¿cierto? Ya hay datos establecidos y que podríamos encontrar en la red, nos ayuda mucho a planificar nuestro tamaño de la muestra. Es decir, esas personas que son claves para nuestra investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, muy importante. Y también nos ayuda pues a tener como esa base sólida para validar si realmente esas fuentes de información secundarias que estamos aplicando pues realmente nos va a favorecer y nos va a servir. Es una de las grandes incógnitas que hay dentro de las investigaciones es nosotros qué proceso deberíamos hacer para evaluar esa información secundaria, ¿sí? Entonces, antes de utilizar la información secundaria, nosotros como investigadores tenemos que evaluar la misma, ¿sí? Haciendo énfasis en, más que todo en lo que son las secundarias externas, que es lo que encontramos mucho, ¿sí?
porque es lo que está más presente. ¿Por qué? Porque es algo que fue obtenido por personas ajenas o compañías ajenas a la de nosotros, ¿sí? Como empresa que nosotros estamos investigando, ya alguien hizo investigación, entonces nosotros tomamos esa información como parte. ¿Listo? Entonces se enfoca mucho acá en las externas. Entonces, es necesario que nosotros evaluemos la fuente de procedencia, el lugar, el momento de obtención de esa información, la forma de obtención de esa información y la aplicabilidad en la investigación. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo esa información a mi investigación? ¿De qué manera la voy a hacer beneficiosa para que encaje dentro de mi investigación de mercados y yo pueda decir, ah, bueno, puedo tomar esa información y pues meterla dentro de mi investigación de mercados? Hay un autor que es un experto en investigación de mercados y pues este señor nos dice, se llama Dillon, y bueno, otros señores que se llaman Maiden, recomiendan formularse una serie de preguntas, ¿sí? Entonces uno, cuando toma fuentes de información secundarias, uno debería decir, bueno, ¿qué objetivo persigue el estudio? ¿Sí? O sea, el motivo que impulsó el estudio que establece el grado de precisión de la información, ¿sí? ¿Cómo vamos a recoger esa información? ¿Y qué método se utiliza para recoger esa información? ¿Listo? También otra pregunta que nosotros deberíamos hacer es, ¿quién obtuvo la información? ¿Listo? Entonces, hay algunas compañías que facilitan su información, por eso es que a veces uno ve en publicaciones de revistas, que, por ejemplo, la empresa, por ejemplo, Ecopetrol tuvo unos ingresos de tanto porcentaje en relación al año anterior, ¿cierto? Entonces, uno tiene que mirar de dónde proviene esa información. No sería lo mismo decir que esa información sale, por ejemplo, en El Rincón del Vago, esa página, ¿sí? Entonces, esa hay que uno dudar de esas fuentes de información, ¿listo? ¿Qué recursos se utilizaron? Y cuál es la calidad de esa información. ¿Listo? Y más, si hay aplicaciones en otras investigaciones, pues sería genial, porque tendríamos un punto de partida, pues, demasiado favorable para ello. ¿Listo? Eh, También es mirar, importante hacerse esa pregunta de qué información se obtuvo, ¿cierto? De esas fuentes de información externas. Entonces, en qué forma se procedió, en qué contexto se recogieron los datos. Por ejemplo, no es lo mismo ahorita esas investigaciones que se realizaron con personas en cuarentena que pues ya haciéndoles una prueba de mercado, entonces es muy diferente la información, qué relación existe entre lo que se trataba de determinar y el factor de investigado. ¿Listo? Y también es importante establecer de qué forma se clasificó esa información cuando se obtuvo esa información. ¿Listo? Es muy importante porque él sabe cuándo me establece qué fecha, más que todo, se obtuvo esa información. Si yo estoy haciendo un producto muy innovador, muy revolucionario, pues yo no me voy a basar en información de 1972 para establecer un diseño, ¿cierto? Tal vez sea un punto de partida para saber cómo surgió tal fenómeno, pero no para efectos, por ejemplo, de diseño, de ventas, ¿listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta el momento de obtención de esa información, ¿listo? Ya que si nos ponemos a ver cada etapa de la vida, ¿sí? O el desarrollo humano, pues ha sido condicionados por determinados eventos. ¿Listo? Entonces es importante. Eh, y mirar si esos datos que nosotros también que obtuvimos, ¿cierto? De esa información secundaria, proceden también de otras fuentes. No sé si te has dado cuenta que a veces uno busca información en internet y está escalada o encuentra la misma información en diferentes páginas.
¿cierto? Entonces uno quedaría ahí como perdido de quién fue el autor de esa página, ¿cierto? Y al momento de hacer una norma APA, entonces uno dice, uy, no, la hice mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no indagó la procedencia de, de esa fuente de información. Entonces es muy importante tener en cuenta ese proceso. ¿Listo? Em, esas fuentes de información secundaria, pues nos ayudan muchísimo porque nos da una fuente, perdóname, una vía, ¿cierto? Para mirar de qué manera yo puedo clasificar y analizar esa información y de qué manera yo la vinculo dentro de mi investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, se dice que varias fuentes de información secundaria están a disposición del investigador de mercado. ¿Cuáles podríamos encontrar? Entonces, lo que te mencionaba, el Internet, ¿cierto? Entonces, un estudio que sacó, por ejemplo, una eh, consultora que se llama Brave Planet, nos dice que el Internet contiene más de 550 billones de páginas web. Entonces, imagínate la cantidad de información que hay en esa red, ¿cierto? Eh, es decir, existe abundante información. ¿Cuál sería el problema? Buscar la información que sea relevante para la investigación de una manera rápida, porque pues esa es la fuente de información más rápida que nosotros tenemos. ¿Listo? Por otra parte, pues como fuente de información también secundaria y una vía para obtener esa información, encontramos al gobierno. El gobierno con todas sus estructuras federales, autonómicas, estatales, municipales, locales, ¿cierto? Entonces encontramos la alcaldía de Bogotá, las alcaldías locales, encontramos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, listo, todo lo relacionado con el gobierno puede ser fuente de información valiosa para la investigación, ¿sí? Recuerda que hay que tener en cuenta pues un factor que es el factor, por ejemplo, político legal. Entonces, dentro del gobierno vamos a encontrar las leyes o los decretos establecidos para el desarrollo, por ejemplo, de emprendimientos básicos, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta el gobierno. Digamos que el gobierno tiene acceso a diversos tipos de información, ¿sí? Entonces, ventas y utilidades de empresas, las empresas públicas, los ingresos personales cuando hacen el análisis del el DANE, el ingreso per cápita, ¿sí? El nivel socioeconómico. Entonces, eso es información que nos ayuda mucho porque nos ayuda a establecer nuestra, por ejemplo, segmento de mercado y pues nos da esa visión. ¿Por qué pasa mucho? Porque a veces uno quiere encontrar, por ejemplo, información de compañías privadas, es imposible encontrarla. ¿Listo? Entonces, por eso es que el gobierno, perdón, se convierte en una fuente de información muy valiosa y que nos ayuda a tener eh, pues una mayor efectividad en cuanto a ese proceso de búsqueda. Por otra parte, también podríamos encontrar los registros de los impuestos, solicitudes de licencia y pues otros sistemas de registro que proporcionan información estatal. ¿Sí? Entonces, tú, por ejemplo, es un ejemplo salido de la investigación de mercados. Tú escribes el Fiscalía General de la Nación, caso tal, entonces ahí te bota el caso específico de una persona. ¿Sí? Entonces, eso es también fuente de información. Entonces, un ejemplo, digamos, es que una persona quiera establecer una nueva tienda especializada, ¿sí? Entonces, ella quiere disponer de cierta información. En este caso, esa persona acude a censos realizados sobre las características de las familias y de su ingreso, ¿sí? Para dar apoyo a una ubicación probable de la misma. Entonces, ahí es cuando segmentan por estrato, por nivel de educación, nivel socioeconómico. Pues ahí, mira, de un solo fuente de información, cómo arraigamos o desglosamos todos los datos y la información necesaria. También los que trabajan en la planificación de la vivienda, todas esas constructoras se basan en datos de censo sobre las características de la vivienda, ¿sí? Entonces,
No sé si has visto esa tendencia que ahora los apartamentos son alcancías. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene necesidad de tener su apartamento propio. Entonces, ya hay muchísimos proyectos, muchísimas constructoras, y eso lo hicieron porque analizaron el mercado, ¿sí? Entonces ahí dijeron, ah, bueno, nosotros jugamos con la necesidad de las personas, les ofrecemos unos apartamentos pequeñitos y ahí se acomodan, o casas pequeñitas, ¿listo? Eh, Otros estudios comprenden lo que son nacimientos, muertes, matrimonios, impuestos, índices de desempleo, declaraciones de exportaciones, registros de automóviles, ¿sí? Entonces, acá en Colombia, esos estudios de automóviles son muy fuertes porque miran el carro más vendido, cuáles son las marcas de carro más vendidos, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. Entonces, si te das cuenta que en Colombia la tendencia de carros son los que parecen zapaticos, es decir, los que no tienen cola. ¿Por qué? Porque son más económicos que el resto de vehículos en el mercado. Entonces, toda la investigación de mercado se basa en atender esas necesidades que se presentan. ¿Listo? Em, Otra de las fuentes de información secundaria que nosotros podríamos acudir, ¿cierto? Para obtener información valiosa, es dirigirse a lo que ya nunca hacen las personas, es ir a una biblioteca. Las bibliotecas contienen diversas publicaciones como periódicos, revistas, libros especializados en temas, ¿cierto? Y los más variados documentos. Entonces, así como encontramos artículos científicos, ¿cierto? Dentro, digamos, la plataforma virtual de la biblioteca de la universidad, podemos encontrar también publicaciones más especializadas. ¿Listo? Obviamente todo depende del interés y de los objetivos de la investigación de mercados. ¿Listo? Otra, por ejemplo, vía de obtención de fuente de información secundaria pueden ser, bueno, entonces espérame porque yo estoy ahí hablando como lorito y no te las estoy anotando. ¿Listo? Entonces, información secundaria podríamos encontrar el Internet, podríamos encontrar al gobierno con todas sus empresas, Inter- Internet, Internet, gobierno, ¿listo? También encontramos las bibliotecas, que era lo que te estaba mencionando, ¿listo? Una experiencia personal te cuento. Cuando yo estaba en la universidad, estaba haciendo mi proyecto de tesis y en un grado en una materia de profundización que se llama creación de empresa. Entonces, pues como uno en la universidad vive pelado, pues uno no tenía como esos recursos de hacer entrevistas o experimentos, y como pues en otros ámbitos. Entonces, mi fuente de información primordial para mi investigación fue la biblioteca. No sabía, y a veces uno ve las bibliotecas como algo muy aburrido y estresante por la cantidad de libros, por el silencio, ¿sí? Y la biblioteca es como un tesoro que la gente aún no valora. Entonces, en ese año me alcancé a leer como unos 3, 4 libros en relación al marketing, que fue pues mi especialidad en esa universidad. Entonces, esas bibliotecas ayudan muchísimo en cuanto a las investigaciones de mercado. Hay gente tan experta y uno desconoce que hay trabajos tan buenos dentro de una biblioteca, ¿sí? Uno también podría tomar las tesis de honor de una universidad que están dentro de una biblioteca. Entonces, eso también es una buena fuente de información. ¿Listo? Profe, pero ahí no serían las bibliotecas, sino las hemerotecas, ¿no? Eh, digamos que el concepto es el mismo. Sí, sino que las universidades siempre se tiene, es que es la biblioteca aparte de la hemeroteca, o por lo menos en las públicas sí. Sí, pues, bueno, yo soy de universidad pública y solo tenía biblioteca. ¿Listo? Entonces, pues es que Profe, ya, dime. y otra pregunta, dentro de las fuentes de información, digamos, uno también puede tener en cuenta lo que son revistas, ¿sí? O sea, Claro que sí, puntualmente.
Claro que sí, eso entraría dentro de las bibliotecas, porque digamos en las bibliotecas podemos encontrar revistas así de economía como el A Dinero, el Portafolio, los periódicos, ¿listo? Entonces digamos que eso es lo que está dentro de una biblioteca, ¿vale? Otra fuente de información secundaria es la Asociación de Comercio, ¿listo? La Asociación Profesional y la Asociación de Negocios. Pero bueno, ¿qué es eso? Resulta que, por ejemplo, un gerente de marketing que estudia el desarrollo de la industria eh, manufacturera, ¿sí? Empleará datos asociados comerciales para conocer la forma en que cómo se produce el consumo de zapatos, ¿cierto? Cómo se dividen sus clientes, cómo se categorizan sus clientes, ¿listo? Entonces, para ello, pues, necesitas saber, por ejemplo, quiénes son los clientes que más les compran, si los del sur, los del norte, eh, qué tipo de zapatos es el que más compran, en qué temporada compran más zapatos. Entonces, estos datos están disponibles en algunas ocasiones, ¿sí? Y eso como son estados financieros, por ejemplo, en la parte de economía, eso se hace cada año, ¿sí? Entonces, a veces es difícil obtener esa información muy rápido. Entonces, ¿qué hace uno? O qué hacen esos empresarios? Mirarla o hacer una asociación, aquí me equivoqué, asociación, por ejemplo, con las industrias que están en los mismos gremios, ¿cierto? Entonces encontramos el gremio por ejemplo, zapateros, el gremio de productores de cuero, ¿sí? Entonces, todos esos empresarios podrían a través de ese gremio compartir su información o sus experiencias, ¿listo? Respecto a lo que relaciona al mercado, ¿sí? Entonces, no sé, percátate de eso cuando tú pases por el sector del Restrepo, en toda esa parte de suelas, vas a ver que en temporadas del año todos los establecimientos tienen una suela en específico y es la que más se vende. ¿Por qué? Porque comparten esa información, ¿cierto? Y le brindan al mercado diversidad de opciones para vender, ¿sí? Entonces, en eso consiste esa asociación de comercio. Entonces, otra fuente de información que nosotros podríamos obtener son a través de las empresas privadas. Digamos que es una de las partes más difíciles. ¿Por qué? Porque las empresas privadas son muy celosas con esa información. Eh, ¿Cómo podríamos obtener eso? Pues a través de las agencias de investigación de mercados, las agencias de publicidad o las agencias, por ejemplo, de fabricantes, de distribuidores, ¿sí? Que pueden proporcionar información acerca de las empresas a la cual le trabajó. ¿Listo? Eso no es legal siempre y cuando se cumplan todos los parámetros. Entonces, por ejemplo, yo voy a una empresa de publicidad y le digo, venga, que ¿cuál sería la intención de Coca-Cola al lanzar esta nueva publicidad? Pues él me dirá, no, pues ellos nos dijeron plasmen tal cosa en esta valla publicitaria. Y uno dice, ah, bueno. Entonces ahí me están dando información muy valiosa porque, ¿qué tal yo sea un competidor directo de Coca-Cola? ¿Cierto? Entonces, eso sería una fuente de información privada, no directamente con la compañía, pero sí con un intermediario que le ayuda a ser parte de su publicidad, ejemplo. ¿Listo? Y ya que hablamos de publicidad, pues otra fuente de información secundaria son los medios publicitarios. ¿Listo? Entonces encontramos muchas publicaciones periódicas, encontramos publicaciones en estaciones de radio, las cuñas radiales, encontramos en los comerciales en la televisión. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que publican información que los investigadores, por ejemplo, no tienen disponible, ¿sí? Y pueden ser de interés. Por ejemplo, Apple anunció el iPhone 12 y resulta que ya no viene con tres cámaras como el 11, sino con cuatro. ¿Qué hizo Huawei? Pues al ver ese comercial dijo, yo no me puedo quedar atrás, ¿cierto? ¿Qué decisión tomaría? Pues si él le metió cuatro, yo le meto cinco, ¿sí?
Y así funciona ese interés de las competencias y de las investigaciones de mercado. ¿Listo? Entonces, ahí encontraríamos esa información secundaria, ¿sí? Y esas vías de obtención de las mismas. Bueno, encontramos también, bueno, lo que te mencionaba ahorita y también es importante resaltar, las instituciones universitarias. ¿Listo? Entonces, las instituciones universitarias pues nos proporcionan información valiosa, ¿sí? Entonces, la mayoría de las grandes universidades cuentan con departamentos de investigación y publican resultados que son de gran valor para la empresa. No sé si viste que al frente de la CDP de la universidad pusieron un centro de investigación. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para mirar más adelante estudios relacionados. Imagínate, no sé si viste que la universidad ganó el concurso de la NASA. Imagínate la cantidad Y sí lo vi, información, profe. de Estuvo súper información, chévere. exactamente, la cantidad de información que se va a manejar, ¿cierto? En ese centro de investigación que queda al frente de la CDP y que le va a servir para otras universidades para hacer investigación de mercados, o no solo a las universidades, a los estudiantes que tengan esa necesidad. La universidad ahorita se pegó una valorizada, ¿cierto? Se pegó un pantallazo, por decirlo así, con ese galardón. Sí, muy bien ganado. Y miren todos los beneficios que va a traer a futuro. La Universidad de Chile se reconocía como esa universidad que ayudó a la NASA con su carrito en Marte. ¿Listo? Entonces, eso es un buen reconocimiento y mira los beneficios de hacer una muy buena investigación de mercados. Los profes o el equipo de profes y alumnos que trabajaron hicieron una investigación, pero también hicieron una investigación de mercados. Si tú lo pones a ver la cantidad de competidores que habían para ese concurso, entonces ahí mi propuesta tenía que ser excelente o sobresalir sobre las demás. Entonces, eso también fue parte de investigación de mercados. Eso lo hace o lo hizo la universidad. Entonces, mira eso tan maravilloso que es la investigación de mercados desde donde se puede abarcar. ¿Listo? También la información que nos otorgan las fundaciones es valiosa, ¿sí? Digamos que son para ámbitos más sociales. Por ejemplo, cuál es la población que atiende más, cuál es la población más desprotegida, ¿cierto? Y como las fundaciones son organizaciones no lucrativas, pues en algunos casos para algunos proyectos ellos ayudan o venden un poquito de información, ¿sí? Obviamente, porque como son una entidad no gubernamentales, pues no tienen apoyo del Estado, entonces necesitan obtener una fuente de ingresos un poquito buena, ¿sí? Hay fundaciones que han otorgado información muy valiosa. Por ejemplo, esas fundaciones que se encargan, por ejemplo, de establecer cuántos fueron las víctimas fatales eh, de los líderes sociales, ¿sí? Entonces, las fundaciones se encargan de dar esa información. El gobierno no se va a meter por allá a hacer esa investigación. La mayoría son fundaciones, organizaciones como de derechos humanos. ¿Sí? Entonces también ahí nos dan información. Entonces, eh, por ejemplo, cuando alguien no está familiarizado con el mercado, ¿sí? Y con su tema de investigación, pues se le recomienda algunos pasos. Entonces, primero, uno de los pasos fundamentales es ir a las autoridades reconocidas, ¿sí? Entonces, el conocimiento de estas fuentes de información oportunamente viene de una experiencia continua. Entonces uno ya sabe que si encuentra información en el rincón del vago, dúdelo, ¿sí? Porque al parecer eso tiene plagio. Entonces, el mejor punto de partida para comenzar es alguien que ya tenga, buscar a alguien que ya tenga experiencia eh, al realizar investigaciones sobre el mismo tema. Entonces, por ejemplo, Laura, recuérdame tu problema de investigación, por favor. Es la de crear una aplicación. Espérame, es que no conozco el problema. Pero
que ya los... Para las pequeñas empresas. Sí, medianas y pequeñas empresas. Ok, listo. Entonces, una fuente de información que tú tendrías es ir a mirar esos pequeños empresarios y mirar las necesidades que tienen ellos. También la experiencia que ellos tienen con el mercado, ¿cierto? Muchas veces uno encuentra gente que no tiene mucho estudio, pero tiene un conocimiento bárbaro en los mercados, ¿sí? O nuestros abuelos eran muy sabios cuando le decían, mi hijo, no compré eso porque eso sale malo y efectivamente, ¿cierto? Tenían toda la razón. Entonces uno tiene que buscar esas personas con experiencia. Eh, También las asociaciones comerciales y las publicaciones especializadas del comercio, obviamente como estamos hablando de investigación de mercados, es importante tener esa proyección. ¿Listo? Eh, También vamos a mirar información geográfica, ¿cierto? La información geográfica y detallada y, digamos, de alguna manera exacta la podríamos encontrar en el DANE, aunque uno ya duda de esas cifras. Y eh, todas las organizaciones que estén legalmente constituidas, ¿cierto? Tanto de manera local como municipal como nacional, ¿cierto? Entonces, esos son lugares recomendados para acudir, ¿sí? Uno no va a encontrar, por ejemplo, en un café bar información, ¿sí? Por ejemplo, la industria de los medicamentos, ¿sí? No sería lógico ir a hablar con alguien allá, no sería lógico, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta mucho la percepción de esos expertos también, porque hay gente que tilda de ser experto, pero a veces nos da información errónea, ¿listo? Otro, o como otro consejo para mirar o encontrar son buscar esos índices o esas guías generales. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué hace? Coge toda la información que uno crea que está correcta, mira y empieza a jerarquizar esa información. Es decir, colocar la que es más relevante, medianamente relevante y poco relevante, pero que tiene una incidencia dentro de nuestra investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno ahí podría clasificar lo que son los periódicos, esas revistas, los diarios, ¿listo? O a esos contenidos que uno puede acceder de manera digital muy fácil. ¿M? Entonces, lo que yo te decía anteriormente, a veces la información está primero en Facebook y uno dice, bueno, pero uno tiene que comprobar esa fuente de información. Entonces uno empieza a indagar hasta que encuentra el punto de partida de esa noticia, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, ahí analizamos esos índices o esas guías. Obviamente en el mercado se pueden presentar muchísimas índices generales, por ejemplo, de negocios, qué temáticas utilizan. No creas que, por ejemplo, esa tienda tenis que empezó con su dinámica de utilizar los sentidos de los clientes para vender, esa información la copiaron varias compañías y la implementaron dentro de su estrategia de merchandising, por ejemplo. Y, por ejemplo, también es importante observar esas recopilaciones que son fuentes intermedias que nos ayudan a facilitar las fuentes de información original. Por ejemplo, el señor Philip Kotler, que es nuestro padre del mercadeo, realizó un libro, ¿sí? Un libro, por ejemplo, que por ejemplo no, que existe, se llama Marketing 4.0. Y hay conceptos de mi interés que yo debería investigar, pero resulta que el libro solo aparece en inglés. Entonces, ¿yo qué podría decir? Acudir a esas páginas que son, por ejemplo, blogs de marketing y, por ejemplo, si tienen el libro traducido, las ideas principales de ese libro, yo puedo acudir a esa página como un intermediario hacia mi objetivo que era el marketing 4.0, la publicación de ese libro. ¿Listo? Entonces, encontramos blogs, encontramos guías, encontramos agencias especializadas en traducir, inclusive cobran por esa traducción de títulos
de libros que se encuentran solo en el extranjero. Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta porque los intermediarios, pues, actúan mucho dentro de esa investigación de mercados. También los directorios que son muy útiles porque proporcionan información de nombres de personas, direcciones, empresas, ¿cierto? Entonces, uno acudía anteriormente a las páginas amarillas para encontrar el número de un familiar o algo. Sí, no sé si recuerdas esos libros grandes. Entonces, eso era, Profe, sí, sí lo recuerdo que uno veía que venía el carro con las páginas amarillas y la mamá lo ponía, uno salga a correr con el recibo. sí, entonces uno tenía ese libro como una fuente de información y cuántas empresas no habrán realizado eso y no habrán segmentado a los clientes a pesar de ello. ¿Listo? Eh, obviamente eso ya, digamos, está mandado a recoger porque todo ya está por línea, ¿no? Ya todo es un proceso sistemático y es muy fuerte en ello. También las bases de datos también son fuentes de información y esas bases de datos, pues, eh, que toman y que están en la red, tienen tres características en específico. En primera, que son resúmenes actualizados, ¿cierto? Que nos dicen, bueno, hay una amplia referencia en cuanto a artículos, en cuanto a personas, en cuanto a negocios, en cuanto a periódicos, ¿cierto? Entonces, esas bases de datos nos permiten tener una visión más general de lo que vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de esa información e investigación de mercados. ¿Listo? Entonces también esta característica también podría ser es que le da paso a la información mediante el uso de palabras clave. Entonces si a ti te venden una base de datos, tú escribes estrato 6, ¡fum! Te va a dar toda la información de estrato 6, ¿cierto? Eh, y también, pues, otra característica es que esas palabras clave pueden ser combinadas. Entonces, por ejemplo, estrato 6 ingresos entre 10 y 15 millones de pesos y te filtra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas páginas bueno, al momento de hacer compras, ¿cierto? Por ejemplo, como Mercado Libre, son páginas que son bases de datos, porque uno dice, bueno, voy a buscar un carro. Entonces uno lo va filtrando por marca, ¿cierto? Por modelo, por precio, eh, por uso o nuevo. Entonces uno filtra por nuevo, ¿cierto? Entonces ahí uno va haciendo todo ese proceso de filtración a través de palabras clave. ¿Listo? Eh, los gobiernos, digamos que también son grandes productores de bases de datos, ¿cierto? Eso se ve reflejado en empresas o instituciones como el DANE, ¿listo? Al igual que las empresas de orden público, privado, etcétera, ¿vale? Eh, una de las incógnitas que uno se hace también como estudiante, ¿sí? O como investigador es esa búsqueda de información a través de Internet. Entonces, existen millones de herramientas de Internet para buscar la información, ¿listo? Por ejemplo, una de las herramientas más básicas dentro de la investigación de mercados, cuando uno usa el Internet, son los motores de búsqueda, ¿sí? Entonces recogen esa información de las páginas www, ¿sí? Entonces, todo el Internet es www. Y esto lo indexan en una base de datos, ¿sí? Entonces, que se introduce en cada servidor. Entonces, por ejemplo, uno de los motores de búsqueda más famosos es Google, ¿cierto? Ahí nos aparecen información, ¿cierto? De todo lo que tú quieras. Y Google pues ha ido evolucionando para empezar a filtrar información a través de las necesidades que uno tenga como investigador, ¿cierto? Entonces, se estima, ¿sí? Hay estudios que dicen que esta plataforma Google tiene más de 3.033 millones de páginas web. Entonces, imagínate la cantidad de información que uno podría encontrar. ¿Qué pasa cuando uno encuentra la información? Que filtra la información más buscada, más consultada, más seria. Entonces,
te sale la primera y si tú vas hasta la última parte dice el resultado uno de 2.500.000, por ejemplo. Entonces mira todo lo que uno tiene por investigar. ¿Listo? Una de las ventajas es que pues poseen datos gigantescos, ¿sí? Por lo que es más difícil obtener datos nulos. Pero pues es uno de los inconvenientes que debido a esa gran cantidad de datos que se recogen, los resultados que se ofrecen son muy amplios. Entonces, al ser muy amplios, a veces uno no sabe ni cuál escoger, ¿sí? A veces uno encuentra información tan buena que uno no sabe escoger y uno dice, "Ay, ¿por qué lado me voy? ¿Por qué lado no me voy?" ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Otro, digamos que otra fuerte de información por internet serían los metabuscadores, que son pues, esas aplicaciones de búsqueda que utilizan esos motores de búsqueda y los directorios para extraer los resultados de la búsqueda. Entonces, por ejemplo, vinculan, eso ya lo hacen, digamos que empresas especializadas, consultoras que se encuentran en Internet. Entonces, buscan la información de, por ejemplo, el nicho de mercado de productores de zapatos y nos enlazan hacia una, por ejemplo, base de datos de las personas que compran más zapatos acá en Bogotá y le filtran a uno una información. ¿Listo? Entonces, digamos que inapropiado es que no poseen una base de datos de ellos mismos, sino que están utilizando bases y a veces incurren en el plagio, esos metabuscadores. Entonces, digamos que una de las ventajas es que con una sola búsqueda se puede pues aprovechar la búsqueda de varios buscadores al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, yo me meto en metabuscador y digo eh, relación COVID economía, entonces me va a salir en Google vas a encontrar tanto, en Yahoo vas a encontrar tanto, en Mozilla vas a encontrar tanto, en Internet Explorer vas a encontrar tanto, ¿sí? Entonces, digamos que eso sí, los inconvenientes que como hay tanta información suelen ser muy lentos, ya que primero tienen que buscar toda la información necesaria antes de arrojar unos resultados, porque como la va filtrando, pues eh, tiene que ir, valga la redundancia, mirando cuáles son las características y esos criterios de búsqueda para que yo diga, ah, bueno, entonces no puedo meter esta información, sino lo que el metabuscador me está dando. ¿Listo? Entonces, eh, hasta ahí, ¿has entendido? Sí, señor. Listo. Clara la información. Listo. Digamos que existen unas páginas de metabuscadores, por ejemplo, una se llama AxGBis, no sé si la has escuchado, que fue un primer servicio de búsqueda en lenguaje natural, ¿sí? Esa página actualmente cuenta con una base de conocimientos, o sea, grandísima, de más de 6 millones de respuestas. Entonces es muy, muy buena. Y es una de las más populares eh, cuando se hacen encuestas en línea, ¿sí? Entonces, el término a buscar, digamos, puede ser una palabra, una frase o una pregunta escrita en el lenguaje natural, ¿sí? Entonces uno dice, economía, ¡fum! Más de 6 millones de respuestas te botan, ¿sí? Y te da una opción de obtener información valiosa, digamos, un poquito más resumida, pero obviamente como es un metabuscador, pues es algo complejo. Otra es All the Web, también es un metabuscador que fue desarrollado por profesores y estudiantes de una universidad de Noruega, ¿sí? La Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología específicamente. Entonces, es una de las fuentes de información o uno de los metabuscadores más grandes. Aquí lo estoy escribiendo, All the Web. ¿Listo? Y el otro es ArcGIS. ¿Listo? Esos son dos metabuscadores, digamos que más comerciales dentro de la red. Entonces, ahí podríamos encontrar mucho. Em, encontramos también lo que son directorios y portales. Digamos que esos directorios y portales son herramientas para la búsqueda de información en Internet. ¿Sí? Entonces, ay, ¿qué dice acá?
aquí no escribí nada. Sí, aquí había escrito secundarias. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen esos directorios y portales? Ellos forman una colección estructurada de información eh, eh, obviamente realizada por personas, ¿sí? Por humanos. Entonces, no sé si has visto que muchas, por ejemplo, la compañía Yahoo tiene una parte que dice Yahoo Respuestas. Sí, a veces uno tiene un dolor de cabeza, uno acude a Yahoo Respuestas. Es muy curioso porque uno se informa a través de la experiencia de otras personas. ¿Listo? Entonces, estos, obviamente, cyber editores, pues juzgan los diferentes sitios web por tema y los categorizan, ¿sí? Entonces, ese desglose de Yahoo Respuestas es esa partecita, porque hay gente eh, que busca algo que tiene un problema, ¿sí? O por ejemplo, cuando uno busca información acerca de un malestar que siente, también le filtra esa información, ¿listo? De pronto a mí me ha funcionado es para mirar los componentes de un medicamento. También, sí, porque a veces uno va a la farmacia y no le dan esa información O le dan necesaria. un genérico, entonces yo siempre miro qué componentes tiene a comparación del otro, a ver si me sirve. Sobre todo pues por mis hijas, porque me va a mí darles cualquiera. Sí, claro, y no sé si recuerdas que eso también fue algo muy controversial en los medicamentos para los niños, sí, y fue también un escándalo mundial. Entonces, Sí. a veces ya las empresas se curan en salud en lo que venden y los componentes de los mismos. Entonces, por eso es que te digo que Internet es una fuente de información muy bárbara. Sí. Bueno, también quién iba a pensar que iban a involucrar mapas y hay gente que rastrea a las otras personas a través del Internet con una herramienta que es Google Maps. Entonces, imagínate lo grande que es la información. Digamos que en Yahoo es el índice temático de directorio más conocido del mundo, ¿sí? Eh, Se estima que esa base de datos que ellos tienen tiene más de 1.7 millones de sitios web, ¿sí? Digamos que es uno de los buscadores anteriores a Google, ¿sí? Pero eh, también tiene su posición en el mundo. Y ese Yahoo tiene una división de más de 25.000 categorías, entonces imagínate uno a lo que podría acudir en Yahoo, ¿listo? Entonces, lo bueno de esta plataforma es que presenta de una manera muy sencilla y atractiva, ¿cierto? Una interfaz fácil de navegar, ¿sí? Y digamos que eso fue en lo que se basó, digamos, cuando se lanzó al mercado el navegador de Google, ¿sí? Muy parecido a Yahoo. Obviamente lo desbancó del mercado, pero pues aún sigue teniendo su posición. Los directorios son sitios web, ¿sí? En este caso Yahoo, que organizan los temas en categorías diferentes. ¿Listo? ¿Qué más? Los portales, ¿cierto? De sitio web que focalizan una categoría en específica, por ejemplo, comercio internacional. ¿Sí? Entonces también hay buscadores especializados en comercio internacional o blogs. ¿Listo? También nosotros podemos buscar información eh, por intuición, ¿sí? Por ejemplo, tecleando el nombre del producto de la organización, ¿listo? Ahí nos bota la información, lo que tú dices, ese ejemplo que me mencionaste, eso es una búsqueda por intuición, porque uno también tiene ciertas dudas de que todo lo que nos venden, algo malo debe tener, ¿sí? Entonces hay que curarse en salud con ese proceso. Y obviamente se creó una herramienta muy valiosa a nivel mundial, que son los famosos links. Entonces, necesitas información, ya te envío el link. ¿Sí? Entonces, ya uno habla con la gente y tiene la facilidad de filtrar la información a través de un pequeño link. ¿Sí? Y así sucesivamente uno va realizando esos procesos de búsqueda. ¿Listo, Laura?
Entonces, eso es muy, como muy valioso tener en cuenta dentro de la investigación de mercados. Esas fuentes de información secundarias. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, Laura? No, profe, ninguna. Bueno, Laura, vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las fuentes de información primarias. Entonces, los datos primarios son recolectados especialmente para fines de la investigación, sí, o sea, directamente de la investigación. En general, la mayoría de los proyectos de investigación de mercados, pues, llevan de alguna manera recogida de datos primarios, ¿sí? Que si bien es más costosa, es una información más relevante para el problema en concreto. ¿Por qué? Porque lo estamos abordando de una manera directa. Digamos que en este caso el investigador necesita invertir su tiempo para eh, orientarse hacia el alcance, hacia la complejidad de la actividad que ésta trate, eh, analizar cuáles son esos intereses del consumidor, ¿cierto? Aclarar el problema y también probablemente, y es algo que pasa, es identificar esos posibles problemas en orden metodológico, es decir, qué metodología debería utilizar yo para crear ese producto que le ayude a ese cliente o crear ese servicio que ayude a mejorar a mi organización. ¿Listo? Entonces, una fuente primaria refleja el punto de vista personal del investigador sobre los sucesos descritos, ¿sí? Que pueden obviamente ser o no veraces, ¿sí? Pueden ser precisos o completos, ¿cierto? Es decir, que ese investigador hace un complemento de toda esa información que recoge en esa primera intención. ¿Listo? Esa información primaria se recoge a través de los diferentes métodos cualitativos o cuantitativos de la investigación. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a mirar esa primera tareita para el día viernes. ¿Listo? ¿Cuáles son los métodos cualitativos? ¿Listo? ¿Cuáles son los métodos cualitativos y cuantitativos para recolectar información? ¿Listo? Esa sería como la tarea, Laura, para el día viernes. ¿Cuáles son los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación? ¿Listo, Laura? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, Laura. Entonces, si quieres, por hoy dejamos hasta ahí y nos vemos muy juiciosos el día viernes. ¿No, Laura? Listo, profe. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por asistir, por tu compromiso y nos vemos el día viernes. Bueno, Bueno, profe, igualmente que descanse. Gracias. feliz noche.